Ruego a los espectadores de Rol Salvaje acepten mi salutación en este nuevo vídeo, por fin, de Rol Objetivo 3, hacer trampas, que viene con mucho retraso en contra de mi voluntad, porque soy uno de esos famosos autónomos que nunca saben cuándo van a poder contar con su tiempo y cuándo no. Y la semana pasada me vi envuelto en una gran cantidad de trabajo, así que entre unas cosas y otras, pues no pude hacer este vídeo, así que intentaré ir metiendo ritmo para seguir tratando el rol objetivo, que es algo que a mí me está encantando hacer y creo que está interesando a algunas personas. Así que bueno, pues hoy espero estarme 10 o 15 minutillos hablando de este asunto. Estos vídeos me resultan un poco complicados porque hay que pensar un poquillo en el asunto y no es como escribir un artículo que uno se pone ahí y lo saca en el tiempo que sea, sino que dado que tampoco voy a estar leyendo un guión ni nada así, pues tengo que tenerlo un pelín claro lo que intento expresar sin estirarme a los 50 minutos. Ya en los vídeos anteriores hemos tratado, yo he tratado y luego hemos discutido en los comentarios o en otras partes o en privados lo que viene a ser la introducción al estilo objetivo. Así que ahora, ya en los vídeos siguientes, puedo proceder a desarrollar aspectos puntuales o incluso técnicas, que creo que va a ser algo también interesante para quien le guste ahondar en este estilo o incluso buscar su aplicación para otros. Así que por el momento voy a seguir intentando dar un poquito más de definición, por decirlo así. Y por eso traigo este tema del que además me apetecía hablar. Creo que no tengo un artículo prolongado escrito al respecto y es este concepto, yo lo he llamado hacer trampas, pero así entre interrogaciones, ¿no? Para, para que se entienda un poco cómo lo vemos los defensores de este estilo, que es a lo que se habla muchas veces de trampear las tiradas, de que el máster coja y un resultado que no le parezca que es el que él espera, pues lo trampee y se convierta en algo que es lo que él quería para su historia. En este sentido yo diría que hay tres aproximaciones, por lo menos tres, y que son muy distintas entre ellas y levantan pasiones y odios y demás, son muy extremas. Una es la que considera que lo importante es llegar al desarrollo de la trama y que lo que está entre medias pues, puede ser más o menos bonito, pero no puede alterar la conclusión que el máster ya había pensado. Esto pues entra dentro del, del estilo, de las metas, del objetivo dirigista. En este caso, pues está totalmente justificado trucar las tiradas. No obstante, en el estilo objetivo, que es diametralmente opuesto en este sentido, es inaceptable. Y una vez se ha decidido hacer una tirada, pues cuando se ha decidido una vez, es adecuado hacer una tirada que está de acuerdo con el sistema hacer esa tirada. Se hace esa tirada y el resultado, pues, tiene que aceptarse, salga lo que salga. Y esa norma la tienen que respetar los jugadores, la tiene que respetar el máster y la tiene que respetar los invitados, yo qué sé. Lo tiene que respetar todo. En otro, en otra orden de posibilidades están estas dinámicas en las que ya no es ni siquiera el máster, sino la unión de los jugadores los que hacen la historia. Entonces este concepto de trampear las tiradas, de hacer trampas o de como quiera llamársele, ni siquiera tiene por qué aplicarse. Así que ahí ya no voy a entrar mucho a esas partidas de corte independiente, dicho de forma clásica, ¿no? No es la nomenclatura que yo he dado en, en vídeos anteriores. Pero tengo que decir que este asunto de tirar los dados detrás de la pantalla y simplemente hacer ruido y aplicar lo que el máster quiere, o lo contrario, no poner la pantalla, tirarlo y seguirlo religiosamente, es algo que, como ya he dicho, levanta pasiones. En mi faceta de persona que viaja muchas jornadas con partidas, principalmente de espada negra
y de otros juegos, diré que he participado en todo tipo de charlas, mesas redondas, en un montón de cosas de estas. Y como digo, he visto una curiosidad. Yo creo que esto es una de las cosas que más dividen a los máster, a los jugadores de rol. Por una parte, en algunos sitios es inconcebible que se haga trampas. O sea, que se haga trampas, que se truquen las tiradas, llámese como quiera. Cuando hablas del asunto, ante estos colectivos, parece que estés hablando de un pecado gravísimo. Que en parte, pues, lo comparto. Pero sin embargo, en otros círculos, cuando hablas de que el dado sea importante, es todo lo contrario. O sea, ellos te dicen, pues ¿cómo? ¿Que te va a joder el dado una historia, una trama? ¿O va a morir un personaje que era súper importante? Eso no puede quedar en el azar. Eso está fatal que esté controlado por el azar. Entonces, yo ahí es donde he visto las diferencias más increíbles porque se llega a los insultos. O sea, bueno, a los insultos. A las descalificaciones, desde luego, a que un grupo te diga, los que hacen eso es de bla 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 bla, no voy a meter yo tacos hoy, por ahora. Mientras que los del otro lado te dicen, vaya, pero si hacer eso es de idem. Y me parece tremendamente curioso porque da la sensación de que si los juntara, pues no sé, se cortarían un poco más. O vamos, no lo sé, que luego la vida es muy variada, igual de ahí sale una pelea multitudinaria que luego salen las noticias, ¿no? Como cuando se pelean los fans de Kant con los de otro. No sé, eso hubo una noticia, ¿no? De unos rusos que se pelearon por la interpretación de Kant. Pero bueno. Fuera de estas posibles peleas, en realidad se crean, bueno, como ya sabemos, agendas muy diferentes, pero que tienen una curiosidad, y es que una vez nos sentemos a la mesa, en cierto sentido, pueden ser un poco indistinguibles, porque el jugador, el que no es máster, pues percibe lo que percibe y a lo mejor no se da cuenta si le hacen estos trucos en las tiradas. Hombre, si los tira detrás de la pantalla, como pues ya puede empezar a sospechar. Pero no es no es la única forma de conseguir que la acción se oriente hacia donde el máster pretende. Trucar las tiradas es una herramienta, pero poner un bicho donde originalmente no estaba, poner la pelea final donde los jugadores van, aunque lleguen tarde, aunque vayan a otro sitio, todo este tipo de herramientas son en cierta forma muy similares a trucar las tiradas, que es simplemente trucar los hechos para que ocurran de la forma que el máster ha determinado. Y como es evidente, pues esto puede dar lugar, evidentemente va a dar lugar siempre a una narración más estereotípica, más parecida a una película, más en la que el planteamiento del nudo y el desenlace son siempre magníficos, son siempre increíbles y son siempre épicos. Esto a mí, curiosamente, como defensor de la idea contraria, me parece negativo, porque yo creo que esta sucesión continua de epicidad lleva a que consciente o inconscientemente, como jugadores, nos relajemos, que sepamos que hagamos lo que hagamos, vamos a llegar al punto de epicidad. De alguna forma parece que si no el máster lo ha hecho mal, que ha hecho una historia que es aburrida y que nos va a decepcionar, así que incluso podemos sentarnos con una actitud pasiva y exigirle esa epicidad. Esto está en contra, absolutamente, del estilo objetivo, y a mí me parece que va incluso en la dirección de la no tolerancia de la frustración, que es un paradigma del ocio moderno. Cuando a mí me parece que precisamente la aceptación de la frustración cuando se hacen las cosas mal o incluso cuando hay mala suerte, lleva a que cuando se hacen las cosas bien, cuando realmente ocurre un momento épico, es entonces cuando se consigue que la epicidad tenga sentido, cuando es costosa, cuando es infrecuente y cuando es valiosa. Porque en el momento en el que es gratuita, permanente e indiferente a nuestros fracasos, en ese momento la epicidad no es epicidad, es vulgar, es una epicidad continua que para mí, personalmente, no significa nada.
De manera que, como es evidente, soy absolutamente contrario a hacer trampas en las tiradas. La forma de decir, esto de decir hacer trampas, es un poco, ya en sí es un poco tendenciosa hacia lo que quiero decir, lo reconozco. Porque está asumiendo que el hecho de trucar las tiradas no es un beneficio, sino que es una trampa, es algo negativo ya con toda la lista de connotaciones que tiene. Yo lo pienso, o sea, desde luego en la agenda del rol objetivo lo es. Las otras, pues no me voy a parar mucho a reflexionar sobre ello. A quien quiera, pues ya hará los vídeos de rol dirigista y toda la serie. Pero desde luego, para mí, no es lo que yo quiero de una partida. No es lo que quiero como jugador y no es lo que quiero como máster, o como creador, o como se le quiera llamar. Yo casi, pues en ese sentido, casi siempre me gusta más la palabra árbitro. No me gusta mucho por las connotaciones deportivas, porque hace pensar en, no sé, en el fútbol o cosas de este estilo. Y no es algo que me guste porque de alguna forma ya se da por hecho la competición entre dos equipos claramente diferenciados y este tipo de cosas. Pero, pero claro, esto nos lleva a un aspecto, ¿no? A una pregunta que voy a responder saltándome un poco el guión de estos vídeos de rol objetivo y entrando en una técnica que no quería tocar todavía. Como veis, esto es un poco desordenado, pero que es de las más positivas que yo he encontrado en reemplazo de lo que podría ser ese hacer trampas. Porque efectivamente, o sea, las trampas de dados, las trampas de guión, las trampas de todo tipo de romper la objetividad y traer subjetividad, tienen que el máster lo controla. Y controla también en la medida de sus posibilidades, la forma en la que entrega la información que va a ser la fuente de diversión en la partida. Entonces, al uno aplicar el estilo objetivo, puede encontrarse con, con que efectivamente durante un periodo de tiempo no se genera una gran diversión porque no se cumplen ciertas expectativas o motivos similares. Voy a poner un ejemplo clásico y personal de una partida que jugué yo y que tuve una suerte increíble. Yo como jugador, quiero decir, siendo muy mozo, era una partida escrita, estaba en un módulo, entonces el máster la llevaba y lo iba a jugar como ella estuviera. Y tuve la fortuna de que mi personaje realizó la pregunta concreta al personaje concreto de la investigación. Era una pregunta que no venía a cuento de la investigación, pero que lo resolvía todo. Era preguntarle a un personaje con quien tenía un asunto amoroso y del asunto amoroso ya salía todo. ¿Vale? No sé, era infrecuente, era absurdo hacer esa pregunta, pero yo la hice por buena suerte, por intuición, yo qué sé por qué. Un máster dirigista se hubiera sentido mal con esto, porque a pesar de que llevara a la conclusión deseada, llevaba demasiado rápido. Estoy hablando de que la partida podía pasar de 3, 4 horas a 5 o 6 minutos. Bueno, exagerando un poco, quizá 20. Pero claro, eso deja la sesión de rol desnuda y de la aventura, pues yo qué sé, si a lo mejor tenía 40 páginas, pues eran saltarse 35, así muy rápidamente. ¿Qué hizo en esa ocasión el máster? Lo aceptó, echamos 20 minutos más, se acabó la partida y nos pusimos a jugar a Warhammer, porque quedaba mucha tarde y, bueno, nadie llevaba la partida. Esto en cierto sentido está bien, porque ha sido objetivo, te ha hecho sentir lo que es, y por otra parte, pues está mal si cuesta mucho reunirse y llegas y, joder, no querías jugar 20 minutos, ¿no? Entonces ahí hay una herramienta que puede aplicar el máster, los jugadores también un poco, si quieren, que es, que es manejar el tiempo. Porque una cosa es manejar los hechos, que es pues esto que hemos dicho, de trucar tiradas, alterar a dónde van los jugadores, personajes, etcétera.
y otra es alterar la percepción del tiempo. Porque nosotros ahí podemos tratar como máster, como jugadores, la información como queremos, dándole la importancia relativa en un momento dado. Por ejemplo, esto en la novela es muy importante porque tú puedes plantear una historia en la que en sí es más mundana, los personajes no van a lo que tradicionalmente se espera que vayan, pero se enfoca mucho la historia en el momento del nudo, se expanden las percepciones y ahí nos podemos tirar, pues describiendo una serie de emociones o un conflicto menor durante más tiempo. Lo mismo ocurre al contrario. Si si un hecho está ocupando demasiado espacio o demasiado tiempo, podemos omitir detalles para que éste avance más rápidamente. En este sentido, esta herramienta nos viene a rellenar ese problema de tiempo, ¿no? Porque podemos coger y decir, oye, efectivamente el personaje descubrió eso muy rápidamente, ¿no? Descubrió el que un personaje tenía un asunto amoroso con otro. Pero al descubrirlo tan rápidamente, precisamente eso tiene que cambiar algunos hechos, eso generará una reacción, aunque sea incluso en los propios personajes implicados, que se verán acompañados por los personajes en ese asunto mucho antes de lo previsto. Eso hará que puedan desarrollar sus relaciones personales y que haya más posibilidades antes de que se desencadenen los hechos más definitivos o más terminales, caso de que sea así. Esta herramienta de dar más importancia al tiempo o a los hechos, darles más tiempo o menos tiempo, nos viene a remediar uno de esos posibles situaciones extrañas generadas en el rol objetivo. Pero hay muchas otras situaciones en las que podemos aplicar esta idea de dar no tanto más tiempo, sino más peso, más color, más incluso descripción a hechos concretos que de otra forma pues no tenían por qué tener peso, no tenían por qué tener un gran significado. En ese sentido, pues imaginemos que llego yo como máster, ¿no? Y llegan los jugadores y, y, y juegan la partida, pues eso, que está planteada una serie de hechos y ni se acercan, o sea, están tremendamente lejos. Y ocurre algo, voy a poner un ejemplo muy chorra, pero conocido por mí en partida. Llegan y en un momento dado uno tiene que nadar una distancia y no lo consigue, fracasa y se está ahí ahogando, medio ahogando o lo que sea, ¿no? Pues esto nos da una nueva situación de exploración de los hechos en en el propio entorno en el que estamos jugando. Eso va a generar nueva información. ¿Qué hacen los PNJs con respecto a dicho ahogamiento? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo reaccionan con los personajes? ¿Qué trato tiene esto, no? Es dar respuesta a esos hechos es importante, porque eso también dará significado, dará pistas sobre cuál era su idea inicial, cuál era su implicación en los hechos. Por ejemplo, si los personajes están investigando algo y durante la investigación sufren este tipo de accidente, el hecho de que unos vayan a ayudar, otros no, este tipo de cosas dará una información. Lo mismo, el mismo principio se puede aplicar a cosas mucho más aleatorias, ¿no? Por ejemplo, en el estilo, en las agendas en las que hay más dirigismo, el hecho de que los personajes caigan luchando, los personajes jugadores fallezcan luchando contra masillas, esto es muy delicado, esto dará lugar también a su propio vídeo, lo que son el masillismo. Da lugar a una situación que no es válida, ¿no? Que es que los personajes, que son seres importantes, caigan contra masillas, que son seres no importantes, ¿no? Esto, como digo, vídeo próximo. Me autotomo nota, a ver si no se me olvida. Pero hasta entonces, por acortarlo un poco, supongamos que estamos como máster y estamos en esa situación. Eso de nuevo plantea una nueva tesis, un nuevo problema, algo a lo que tenemos que dar una respuesta y un significado. En este caso, pues yo no sé si después de un combate con los masillas los personajes están muertos definitivamente o no.
En el caso de que no estuvieran muertos, plantea una situación muy evidente, que es qué significa esta derrota. Tenemos varias vertientes. ¿Qué significa de hecho físicamente? Si es que tienen una captura, si es que les han quitado el dinero, qué significa. Y otro, qué significa emocionalmente para ellos, ¿no? Porque ellos se creían que eran la releche, se creían que eran súper buenos y en realidad pues no pueden con lo que se entiende que son unos masillas. Eso debería generar un nuevo paradigma en los personajes. En esta situación ellos mismos pueden explorarlo, pero el máster puede contribuir a explorarlo, por ejemplo, mediante otro personaje que pueda ser un jefe, pueda ser un contacto que les meta caña, o incluso un antagonista de esos masillas que los humille salvajemente y que se convierta en sí mismo en una parte trascendente del asunto, ¿no? Yo creo que en la exploración de estos hechos, que incluso entra dentro del paradigma quizá del rol emergente, hay una grandeza que, pues, se tiende a perder, yo creo, en los estilos, las agendas con más dirigismo. Y es uno de los motivos por los cuales, pues, a mí no me gusta. Y bueno, creo que va a ir siendo el momento de cortar. Llevo 20 y pico minutos y claro, como digo que esto no tiene índice, pues voy dándole vueltas y si me elongo demasiado, pues voy a acabar perdiéndome yo mismo en los hilos del razonamiento y desorientando a los demás. Así que, aunque sin duda me habré dejado pensamientos ahí importantes que ya pondré en comentarios o ya me los sacarán, pues por ahora voy a cortar el vídeo y dejo ya pues, abierto para la siguiente parte. Voy a seguir con las generalidades, aunque este tema de los masillas me está tirando mucho. En fin, hasta entonces, ruego a los espectadores de Rol Salvaje que acepten mi despedida y que me comenten un poco para animar un poco el cotarro y que tenga más ganas de hacer vídeos. Hasta entonces,